Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro podcast. Hoy nos sumergiremos en el fascinante universo de los detectives salvajes, una de las obras más célebres del autor chileno Roberto Bolaño. Exploraremos el viaje de Arturo Belano y Ulises Lima, dos poetas que junto a un peculiar elenco de personajes emprenden una búsqueda que los lleva por caminos inesperados. Acompáñanos mientras analizamos el impacto que ha tenido en la literatura moderna. Comencemos. Hola, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy les vamos a hablar sobre una novela que es de Roberto Bolaños llamada Detectives Salvajes. Bueno, para empezar, quiero aclarar que esta es una novela sumamente extensa, también es una novela que tiene una estructura bien compleja, pero pues lo que vamos a encargar hoy es de desglosar poquito por poquito, vamos a hablar un poquito sobre la reflexión, vamos a hablar sobre qué trata la novela y muy importante, la reflexión de esta novela sobre su propio autor. Entonces, si nos pueden ir contando más o menos de qué trata. Bueno, sabemos que la novela gira en torno a dos detectives que son Ulises y Arturo, quienes están en busca de Cesárea, que era una de las pertenecientes a un grupo, a un movimiento que fue creado en la década más o menos 1929, llamado estudiantismo. Si no estoy mal, era un movimiento vanguardista, ¿cierto? Sí, era un movimiento Basado vanguardista. en México. Y también tengo entendido que la novela como tal basa su primera y tercera parte en torno a los dos protagonistas, digámoslo así, que son Ulises y Arturo. Sí. Que ellos son los detectives que se encargan de buscar precisamente a Cesárea, ¿cierto? Lo intentan buscar. Y la segunda parte es muy interesante porque se enfoca más que todo en los testimonios detrás de esta búsqueda, en las personas que están alrededor de estos dos protagonistas, que es la parte más larga y más extensa de la novela. Son básicamente la gente que está alrededor, que va narrando lo que ven y lo que pasa de, digamos, los ojos para afuera. Entonces es muy interesante ver este tipo de estructura y la narrativa que le da el autor. Más o menos hablando del autor, pues si de pronto nos puedes contar el autor qué hizo, qué se caracteriza. Bueno, el autor, primero que todo, nació en Chile, 1953, pero no toda su vida la pasó allí. Vivió en México un tiempo y luego finalmente en España. Sabemos, la verdad, que muy poco, pero sabemos que su vida estuvo llena de dificultades, pero a su vez de demasiada literatura. Esto lo llevó a convertirse primero en poeta, que es un dato muy importante, y luego como tal en novelista. Pero no fue hasta el año 2003 que consiguió su máximo reconocimiento. Todos diremos, wow, qué bien, pero lastimosamente fue justo antes de su muerte. Uy, eso suena como si hubiera sido como un auténtico detective salvaje, como que esa vida nómada, como que lo interpreta en su obra, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y respecto a eso, en la obra se calca muy bien porque él se ve representado como un alter ego de uno de los protagonistas, creo que es Arturo, si no estoy mal. Y pues esta obra, como la trama principal se basa en ellos dos, es un reflejo literalmente de la vida de él, o sea, de la vida tan intrínseca, tan audaz, la vida de él como escritor, que básicamente nos quiere decir lo difícil que fue para él. Entonces, vamos como una reflexión, o sea, ¿qué puede buscar? No, sí, la verdad lo que es el libro deja mucho que hablar, es muy impactante, más que todo que son tres partes, ¿cierto? Si no me equivoco, bueno, son tres partes que totalmente llena de una intriga, llena de espectáculo total, que en cada página que uno pase es un sentimiento nuevo, algo totalmente extraordinario, lo que uno siente, lo que le produce al lector. La verdad lo que es la búsqueda hacia esta es cesárea, si no estoy mal, es lo que es la búsqueda a cesárea, la verdad me parece todo súper bien, es un libro muy interesante y no, ¿qué más se le puede añadir a esto? Podemos hablar un poquito sobre los detalles, ¿no? Respecto a la historia para abarcar un poquito más esta No solo reflexión. se basó en México, por cierto, Sí. ellos hicieron un viaje a Europa, en una de las partes. ¿Por qué? Porque estaban buscando pistas para encontrar a Cesárea, porque sabemos que ella fue desaparecida. Estamos hablando de los dos protagonistas, ¿cierto? Sí, De Arturo de Arturo y Ulises. y Ulises, porque sabemos que Cesárea fue desaparecida. Entonces, ellos se encargaban de buscarla y estaban buscando pistas. Ella dejó un poema que nunca terminó, entonces ellos querían saber el por qué nunca terminó, entonces la estaban buscando.
Bueno, también hay que recalcar que este relato cambió la historia de la narrativa. Hay que recalcar que esta historia cambió una tradición del realismo mágico hacia una narrativa más contemporánea. Sí, de hecho, se puede decir como un cambio generacional, porque la estructura, digamos que para su época está muy adelantado, o sea, era algo muy complejo, y solo el hecho de dividir un libro en tres partes, en donde la primera y la tercera sea, digamos, uno de los argumentos principales, y la segunda parte sea únicamente testimonios alrededor de este argumento, hace que sea muy adelantado a la época. Entonces, el impacto que tuvo en la literatura contemporánea latinoamericana fue muy grande, fue un impacto que cambió y revolucionó todo por También creo que completo. marcó un punto de quiebre en Latinoamérica, también, ¿no? Sí, o sea, en Latinoamérica con esa nueva ola de escritores que salieron con los movimientos revolucionarios precisamente, como todos sabemos, de los movimientos totalitarios, digamos, la política totalitaria que nació aquí en Latinoamérica, más que todo en los 60, 70, pues impulsó muchísimo y puso muchos antecedentes para los escritores latinoamericanos. Bueno, sí, la verdad sí marcó como si fuera un antes y un después a todos estos movimientos que se hablan, y no, la verdad sí fue algo muy, muy drástico. También Bolaño como que se aleja como del realismo mágico para enfocarse como en la realidad cruda, como en el realismo también de la vida. Sí, sí, es como si fuera como una metáfora, como si quisiera Exacto. expresar como una Y metáfora de lo que realmente es la vida, de lo que uno quisiera encontrar, de lo que uno quisiera ver, pero realmente no todos podemos, o todos tienen un camino diferente, o todos tienen que luchar por encontrar ese camino diferente en el que la verdad para todos no se les puede dar. aunque, si me permiten, según mi opinión, el final del libro es un final un poco pesimista, porque digamos que estas estructuras, y aunque se partió en tres partes y todo lo que hemos hablado, el final fue básicamente que murió Cesárea. Murió Cesárea, nunca la pudieron encontrar, y digamos que tuvieron que vivir con estas consecuencias los dos detectives, lo cual fue un golpe muy bajo. Y la asimilación a la vida es básicamente que muchas veces el propósito que perseguimos no lo vamos a alcanzar, y que puede ser muy posible. Sí, o sea, yo la verdad, opinión como más que todo como una crítica, opinión personal, es el final. El final yo creo que opino más o menos un punto de vista igual, en el que el final pudo haber sido mucho mejor, puede haber tenido otra trama mucho más avanzada, porque en las dos primeras partes y el desarrollo de la última, la verdad sí deja una experiencia, un desarrollo mucho más avanzado, como para recrear un final mucho Diferente. mejor y más interesante. ¿Ustedes qué opinan? Algo que también nos ayuda a entender mucho es porque en uno de los capítulos ellos se encuentran con un extranjero en una gasolinera. Él les habla sobre lo trágica que fue su vida y eso también como que les afecta a ellos porque también les hace entender lo trágico que han pasado, pues el pasado de sus vidas, pueden contemplarlo ahora en su presente. Y en Exacto. eso también se basa mucho la novela, como en el presente y lo trágico que puede ser todo. Y eso es algo que utiliza mucho Bolaños. Exacto, es como si Bolaño nos recordara que ser artista no es como alguien con mucho glamour, sino que es algo como, es alguien con mucha constancia en la vida, como una lucha constante en la vida propia. Creería yo que refleja un poco lo que es las dificultades que vivió a lo largo de su vida, ¿no? Y desde pequeño todo lo que tuvo que vivir para llegar al punto en el que, al que alcanzó. Bueno, también para uno interpretar lo que es esta historia, ese libro tan interesante, yo creo que ya se define, es como las experiencias de cada persona, como lo que haya vivido cada persona, ya que recrea como lo que La haya vivido vivencia. y exactamente como que lo va asimilando con experiencias que uno haya tenido y lo puede coger como toda una metáfora, como algo, tanto como experiencia como una lección de vida, también lo puede coger, ¿no? La verdad se puede ver desde diferentes puntos de vista. Eso me parece muy importante porque como que nos enseña que muchas veces no sabemos si vamos a alcanzar nuestro sueño, nuestra meta, pero siempre tratamos de buscar esas dificultades para salir siempre adelante. Más nosotros que somos muy jóvenes, Sí, o sea, Sí, o sea, es es como un proceso largo. una vez saca un caballo así enfocado en... sí, claro, es la verdad. Total. Y ya como para concluir un poquito, este relato, no, este libro, recopila información de todo tipo. Estamos hablando de historia, referencias, se ve mucho sobre el tema de Revolución Mexicana, se ve mucho sobre el tema de fechas. Aquí Bolaños hizo un trabajo espectacular en cuanto a estructura. Se puede notar mucho también
digamos así, introspección, de acuerdo a la vida que tuvo en su obra. Digamos que los dos detectives que pues simbolizan uno su alter ego y otro que simboliza al amigo que lo acompañó durante su vida, es un fiel relato a lo que él vivió. Y podríamos decir que el final, estamos de acuerdo en que podría haber cambiado un poco, podría ser un poco más Sí. positivista, pero se entiende que de acuerdo a la época y digamos las revoluciones que estaban viviendo, de hecho el libro es básicamente la línea de argumentos es una revolución vanguardista, podríamos decir que está bien. Claro, y nos hace reflexionar también muchísimo sobre la búsqueda, el fracaso y la poesía, que es algo de lo que nos habla como muy recalcando ahí. De hecho, siento que fue necesario ese final para que nosotros también pudiéramos caer en cuenta de que no todo lo podemos tener en esta vida y a veces tenemos que aferrarnos a lo que realmente tenemos, o sea, hay que ser realistas y eso fue lo que nos enseñó Bolaños. Qué pena, sino que, o sea, yo entiendo tu punto, pero, o sea, sinceramente me parece que es algo como muy repetitivo, como que ya muchas historias o muchos libros buscan como esa misma lección, ese mismo final, que cada persona debe encontrar como el camino, Su propósito, como su siempre es el mismo propósito. lema. La verdad siempre es como lo mismo, la verdad, y pues más que todo una obra de Bolaños, yo creo que él pudo haber hecho algo mucho más innovador, siendo todo lo que es, yo creo que pudo haber hecho algo más para no hacer tan monótono lo que es los finales, la trama, todo lo que Pero ahí envuelve entro eso. en desacuerdo contigo. Muchos libros también tocan temas de que siempre terminan con su final feliz, con lo que uno quería obtener. Entonces, por eso yo siento que sí fue necesario hacer eso, como para que nosotros también cayéramos en cuenta de todo. De pronto fue muy revolucionario para su tiempo por lo que fue escrito. Y el mensaje, digamos que lo podemos interpretar, pero así como vimos ahora, el mensaje puede ser de acuerdo al lector. Entonces, realmente, si tú quieres ver el mensaje como encontrar el propósito, el mismo lema que estás hablando, lo puedes hacer. Pero siento que también puedes encontrar otros tipos de mensajes. Cada uno le puede dar su mensaje. Yo siento que lo que hay que recalcar que es lo innovador es la escritura. La escritura y la fragmentación que lo dio. No, sí, y por ese También. punto estuvo bien, o sea, por ese punto Bolaño lo que hizo cumplió con lo que era, pero pues son detallitos, la verdad, muy... Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por su atención. Les recomendamos muchísimo este libro, una obra espectacular, larga, no para todos los lectores, Claramente. pero hay que tener en cuenta muchos contextos. Eso es todo, muchísimas gracias y Nos despedimos. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto en un nuevo video. Muchachos, ¿qué les pareció la obra? Paralíptico. Impoluto. A Bolaño le gustaba la chela. Fascinante.